Buenos días, hoy estamos nuevamente en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista en el marco del proyecto Voces de Malvinas, del proyecto federal Voces de Malvinas, y vamos a escuchar la voz, las memorias, los relatos, lo que nos quiera contar Silvia Lara, que fue enfermera del hospital de Puerto Belgrano durante muchos años y durante la Guerra de Malvinas. Así que si querés, Silvia, empezar contándonos, presentándote, quién sos, dónde naciste, dónde viviste, cómo fue tu vida antes del 82, lo que nos quieras contar, tu formación. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Lara, nací en Punta Alta, tengo 66 años, casada, 4 hijos. Viví con mis padres y mi hermana, tengo una sola hermana. Estudié en un colegio privado de monjas, ahí me recibí de perito mercantil y mi idea era ser profesora de educación física. Pero problemas familiares no me lo permitieron. Entonces había llegado el último mes del secundario, llegó al aula una enfermera con un militar para promocionar un curso nuevo que se iba a abrir en la Escuela de Sanidad, que funcionaba dentro de la base naval en el subsuelo de uno de los pabellones, pabellón séptimo. Promocionaron ese curso que iba a ser el primero de los que se anotaran con secundario completo. Y salían con título de enfermeras profesionales. O sea, la primera promoción. La primera promoción. Yo le miré a mi compañera y le dije, ¿qué tal? Sí, ya sabía que educación física no la podía hacer. Mi padre no me dejaba. Entonces, le dije a mi compañera, ¿qué te parece si nos anotamos? ¿Te parece? Sí, dale, vamos a probar. Desde acá no tenemos que ir a ningún lado, porque eso era lo que no quería mi padre, que me fuera a otro lado a estudiar. Bueno, así que terminamos el secundario sin que mi papá se enterara. Me anoté en la escuela, porque él, a pesar de que era militar retirado, no quería yo estuviera en contacto con hombres. Una escuela que fuera de mujeres. Mejor dicho, no una escuela, que yo fuera a estudiar, era lo que te digo, con secundario, en una escuela técnica, corte y confección, o tejido, o modista, esas cosas quería. Entonces, nos fuimos con mi compañera y nos anotamos. Cuando ya estábamos anotadas, después que estábamos anotadas, yo se lo dije a mi papá. Aunque a él no le gustara, yo lo iba a hacer. Y él me decía, no, pero no te va a gustar, aparte a mí no me gusta mucho porque hay hombres ahí en esa escuela, seguro. Y sí, seguro, le digo, porque la enfermería es tanto para mujeres como para hombres. Y sí, había más hombres que mujeres. Entonces... en la primera promoción había más hombres que mujeres. Sí, pero a medida que iba pasando el tiempo del curso, que eran 2 años y medio, iban abandonando. Y quedó un solo varón. Los hombres que estaban eran militares, tenían el secundario y querían hacer ese curso. Quedó un solo hombre y 9 mujeres. Quedamos 10, nada más, que son los que nos recibimos. La primera promoción de enfermeras profesionales, ahí de la Escuela de Sanidad Naval. Y casualmente el único compañero varón ahora es médico, siguió la carrera de médico. Otra de las compañeras siguió de obstetricia y es parte de la actualidad en el Hospital Naval. Bueno, salimos de la escuela, nos recibimos y algunas volvieron a sus pagos, porque había de San Juan, había de Tucumán, que se habían venido a estudiar. Entonces sí volvieron a sus pagos. ¿De qué año estamos hablando cuando te recibiste? Yo me recibí en el 80. En el 80. 2 años antes de la guerra. Nos hicimos 2 años y medio, no 3 años, 2 años y medio. Empecé a trabajar y mientras estábamos estudiando hacíamos guardias. A pesar de que no éramos enfermeras,
vendría a ser dentro de la práctica, de noche teníamos que hacer guardia. Entonces nos mandaban en distintos lugares y a mí siempre me tocaba ir a lo que era la internación de lo que en esa época todavía existían, que eran los conscriptos, que estaban internados en una sala con la mayoría con gripe. Había como una epidemia de gripe. Entonces ahí fue donde aprendí a poner inyecciones, porque ellos tenían inyecciones, eran 60 internados, yo estaba sola y había que poner 60 inyecciones. Así que sí o sí tenía que aprender. Bueno, pasó. Nos recibimos y yo fui a trabajar a la parte de cirugía. Le digo que yo pensé que no iba a aguantar, porque para ser enfermera tenés que tener estómago, tenés que tener vocación. Y yo no me metí en enfermería por vocación, yo era para probar a ver si me gustaba. Y cada vez le fui agarrando más cariño. El poder ayudar, el poder aliviar el dolor del otro, me hacía sentir bien. Y lo que más me llegó era que esos muchachos, a los que yo de noche les ponía las inyecciones, yo no iba todas las noches, iba noche por medio. Y el día que yo no iba, iba un muchacho, un hombre, un cabo. Entonces yo me enteré que pedían que yo fuera todas las noches, porque ellos querían, dice que la mano que yo tenía para poner inyecciones no la tenía el hombre ese, que era muy bruto, no sé qué. Bueno, eso me llegó por la instructora nuestra, que le había llegado a ella esa noticia. Eso me llenó de orgullo, ¿no? Claro, claro, y bueno, trabajé ahí haciendo curaciones, transportando al paciente a cirugía, al quirófano, colaborando con los cirujanos, haciendo cirugía con los cirujanos. Muchos cirujanos que llegaron en ese momento eran recién salidos de la universidad. Y aunque te parezca mentira, ellos nos preguntaban, éramos 3 ahí en esa sala, nos preguntaban a nosotras cómo tenían que hacer las curaciones. Ahora actualmente uno de ellos es, no el de ahora, pero el anterior, el director del hospital fue uno de esos médicos, que fue el jefe de cirugía y después director. Y bueno, estábamos trabajando en cirugía. Yo para esa época ya tenía 2 nenas, una nena de 2 años y la otra de 1 añito, seguidita las 2. Y ya me habían dado el pase a otra sala, por mi experiencia con todas las curaciones y qué sé yo, y como yo pedí trabajar de noche para poder atender a mis hijas de día, me pasaron a la sala contigua, que era la sala de recuperación, se llamaba, donde llegaban los pacientes de quirófano que tenían un posoperatorio riesgoso, infecciones, heridas abiertas, pacientes complicados, que no llegaban a ser tan complicados como para ir a terapia intensiva, pero sí tenían que tener un cuidado especial para no ir a una sala común. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí. Ahí empecé a aprender otras cosas, porque yo entré ahí sabiendo lo que había perdido en la escuela, nada más. Todas esas cosas vos las vas aprendiendo de a poco, con la experiencia. Y bueno, ahí en recuperación empecé a trabajar, seguía de noche, con otras compañeras, por supuesto, y me gustaba ir a buscar a los pacientes. A veces en urgencias de noche operaban y nosotros íbamos a buscar a los pacientes, los traíamos a la sala nuestra, no pasaban por la sala común, y algunos estaban mucho tiempo, otros estaban 24 o 48 horas y los pasaban a sala común porque ya mejoraban, pero había algunos que sí que llevaban bastante tiempo, una temporada larga, hasta que las heridas cerraban o las infecciones bajaban. Y bueno, es así que estaba yo de una noche de guardia, el 1 de abril, yo estaba de guardia. Tu situación era entonces, perdóname, ¿no? Sí. Vos estabas casada, tenías 2 hijas. 2 hijas chiquitas. Y vivías en Punta Alta. Y vivía en Punta Alta, sí, siempre en Punta Alta, jamás me fui. Mi esposo también es de Punta Alta. Y tanto él como mi mamá me ayudaron muchísimo en ese momento, porque cuando empezó la guerra, nos dijeron, de acá no se van,
se quedan acá, pasan a sus domicilios, traigan ropa para cambiarse, pero van a estar acá. Así que 72 días que casi no veíamos a nuestra familia. Bueno, ese día, en esa noche del 1 de abril, yo estaba preparando una medicación y todas las noches teníamos la radio prendida, escuchando música, gente escuchaba música con mi compañera. Se corta la música y ponen Radio Nacional. Y yo dije, ¿qué pasó? Para esto yo no me había enterado, como trabajaba de noche, no me había enterado de lo que estaban haciendo mis compañeras de día, que era preparar todas las cosas para lo que se venía. O sea, preparar salas, transportar pacientes a otro lado, vaciar salas, preparar todo para quemados. Todo ese trabajo que las chicas pueden llegar a contar, porque trabajaban de día, yo no lo viví. Yo trabajaba de noche y después me iba a descansar. A las 7 de la tarde volvía a mi guardia, pero yo no hice todo ese trabajo que hicieron mis compañeras. Bueno, siento en la Radio Nacional que era la madrugada ya del 2 de abril, estaban llegando a Malvinas nuestros buques. Y yo le digo a mi compañera, no puede ser. O sea, Ina, si no dijeron nada que iban ahí. Bueno, la cosa que cuentan, a la media hora dicen por radio, desgraciadamente ya tenemos el primer caído en Malvinas, en lo que es la recuperación de Malvinas, es el capitán Giaquino. Todo eso lo escuchaban por radio. Sí. Capitán Giaquino, que eso lo pasaba a Radio Nacional, y un cabo enfermero, herido muy grave, que será, bueno, después lo trasladaron a terapia intensiva cuando dicen el nombre, casi me infarto, porque era mi primo hermano. Con él había estado hacía una semana tomando mate, charlando, y cuando dicen el nombre yo casi me desmayo, porque no puede ser, este es un error, esto no puede ser. Y sí, era él que fue a ayudar al capitán porque estaba herido de muerte, y una ametralladora tiró a él y lo hirió gravemente. Por suerte se salvó y quedó con una discapacidad neurológica, vendría a ser, porque le dispararon lo que es la parte de la cintura para abajo. Entonces le quedó una pierna mal, bueno. ¿Pero tuyo había hecho el curso con vos? No, después. Después. Es más chico que yo. Pero de ellos, que son 3 hermanos varones y una mujer, los 3 estudiaron enfermería. Después tengo otros primos, porque mamá tenía 11 hermanos, otros primos que también vivían en Punta Alta, hermanos, también estudiaron enfermería. O sea, todos los primos varones que yo tenía, que son 10, todos son enfermeros. Mirá, qué bárbaro. ¿Todos trabajaron ahí en la base? Sí, porque la mayoría entraron en Marina para ser, para ser militares, y siguieron la carrera de enfermería dentro de la Marina. Y bueno, algunos ya eran más grandes que yo y ya se habían... Línea con un hospital. Sí, en distintos lugares. Bueno, algunos los mandaron a Buenos Aires, otro se retiró y siguió trabajando en hospitales de acá de Bahía Blanca. Pero la cuestión es que, bueno, nosotros estábamos con ese tema de que nos avisaron que iban a llegar heridos, y fue así. Bueno, esa noche no llegó nadie, porque claro, era muy pronto. Y al otro día empezaron a llegar los heridos. Algunos iban directamente a terapia, como mi primo, que inmediatamente lo transportaron en avión a terapia. Después se fue a Buenos Aires, llegaron a Buenos Aires. Otros tenían heridas leves, entonces iban a una sala común. Otros venían quemados, había una sala especial para los quemados. Y nosotros, o sea, nuestro grupo de ahí de recuperación, teníamos que atender a los que estaban con heridas abiertas y que no era para terapia. ¿Por qué? Porque
es difícil de decir, pero no tenían un pronóstico bueno. Entonces, a terapia se llevaba a los que se podían recuperar. Nosotros teníamos el papel difícil de atender a esos chicos que yo tenía, ¿cuánto tendría yo? 21 años, y no, 20 tenía, y con 2 nenitas. Y los chicos tenían 18. Y los chicos me decían mamá. Eso era lo que a mí me llegaba tanto. Había un chico, ahora no me acuerdo el nombre, lo puse en el libro que escribimos. Él quería que yo estuviera con él, que no lo tenía ninguna otra enfermera, mientras estuvo consciente. Tenía la herida abierta, le faltaban las 2 piernas, una mina le voló las 2 piernas, y todo lo que es la parte de la cintura para abajo. O sea que quedaba muy, muy poco de él. Y él, como todo paciente que pierde algún miembro, él decía que le dañan las piernas, que no podía orinar, no tenía casi vejiga. Pero me agarraba la mano y no me soltaba. Cuando yo le iba a hacer una medicación o le iba a cambiar el suero o lo iba a curar, mamá, me duele, me decía, mami, más despacito. Y yo creo que tragaba saliva para no llorar. Porque vos ves, esos chicos, había otros, teníamos capacidad para 4 pacientes en ese lugar porque era chico. Vos los veías y decías, no puede ser, son unos chicos, ¿por qué? Había otro que le faltaba un brazo, muchos con el pie de trinchera, o sea, después les apuntaban a la pierna, pero este chico que yo te digo, me dice, cuando vuelva a casa, mami, si me vas a hacer la torta que a mí me gusta. Sí, hijo, sí, decía yo, pero me lo dejaba y me iba a mi lugarcito donde tomábamos mate y eso, y me ponía a llorar porque ese chico en cualquier momento se iba a morir, o no tenía una buena recuperación ni un pronóstico bueno de salvarse. Y bueno. ¿Llegas a hacer ese turno nocturno? Sí, siempre de noche. Ya me había acostumbrado a trabajar de noche. Y una noche, bueno, habrá pasado una semana, 10 días, no me acuerdo bien. Le pedía que le contara cuentos. Yo inventaba cosas, porque yo de cuentos soy para chicos, para mis nenas, ¿viste? Pero no un cuento para un chico grande, entonces inventaba cosas. Y me estaba agarrando la mano y me decía, poneme un calmante, me duelen las piernas, mami. Bueno, ahora te pongo. Y dice, bueno, yo cierro los ojos y vos me contás un lindo cuento, me dijo. Bueno, y me agarró la mano, yo le conté el cuento, no se despertó más. Te juro que esos 10 días, 8, no me acuerdo cuántos fueron, mi corazón se salía porque yo no podía entender que esos chicos, esos niños, fueran enviados a Malvinas sin saber nada, porque no sabían ni agarrar un arma. Los mandaron al matadero. Eso es horrible. El que es de carrera, el militar que es de carrera sabe, el que puede ir y está preparado para manejar armas y sabe que le puede pasar, que lo pueden herir o que lo pueden matar. Pero estos chicos recién estaban haciendo la carrera esta y fue muy, muy, muy doloroso. Bueno, después seguimos trabajando, pasó toda la guerra. Vos hablabas con tus compañeras ahí en el office donde se encuentran, y sí. ¿Qué charlaban, te acordás? Y sí, ellas le pasaba lo mismo. Había una que era más dura, a lo mejor después se aflojaba, pero sí, nos costó muchísimo. A lo mejor si hubiéramos estado trabajando en la otra sala donde estaban los heridos leves, lo hubiéramos pasado mejor en el sentido de que no hubiéramos sufrido tanto al verlos.
Pero trabajar en esa sala, tanto como las chicas que trabajaron en terapia, ha sido terrorífico. Y de los FEPOS, para, no sé, Sí. las escojas de ustedes o los médicos, ¿tenían ustedes algún tipo de colaboración con ustedes, de asistencia a la enfermera que estaba en una situación tan complicada? No. Ellos iban, miraban al paciente, daban las indicaciones y nada más. Nunca tuvimos ninguna palabra de aliento o de darnos fuerzas. Sigan, chicas, no bajen la guardia, sigan atendiendo. De ustedes dependen que los chicos salgan adelante. Nosotros sabíamos que los chicos no iban a salir adelante, los nuestros, los 4 que estaban ahí. Y sí, eso lo hablábamos lo hablaba yo con mis compañeras. Con una que es la que hacía la guardia conmigo, porque las otras estaban en otro turno. Y sí, fue muy... ¿Se sentían solas Sí, ustedes? sí, muy solas, muy solas. Y más de noche, ¿viste? De día por ahí viene la señora que les da el alimento, nosotros les teníamos que dar de comer, bañarlos, por supuesto, pero de día tienen otro movimiento las salas. La gente que viene a buscar la basura, o la gente que las mucamas, las reposteras, todo eso. Nosotros no, estábamos solas esa noche. Y se hacía larguísima la noche, se hacía larguísima. Pero bueno, a mí me costó mucho reponerme de todo eso después de los 72 días. ¿Vos no saliste nunca del hospital de tu casa? No. Durante esos 72 días. No. Por eso nos habían pedido que lleváramos ropa para cambiarnos. Y yo salí, ¿cómo te puedo explicar? Muy triste, muy dolorida por lo que había visto y por lo que había sucedido. Y algo me dijo que no contara nada. Los mismos jefes. ¿Qué te dijeron? Y no le diéramos importancia, que era una guerra y que eran... Digamos, ¿te llamaron individualmente? No. ¿Todas juntas? Eso. No, iban por grupos. Pero yo no tenía miedo. Si yo lo quería contar, lo iba a contar. Pero había algo que decía, no cuentes nada. No cuentes nada. En Punta Alta no se sabía nada de lo que pasaba. Estaba toda la gente ahí afuera. Los familiares de los chicos heridos que habían llegado al hospital y gente que venía también, pero de todo el país, del norte, gente que hipotecaba su casa para conseguir dinero y venirse a Punta Alta a ver si estaba su hijo, y estaban afuera del hospital. Obvio no los dejaban entrar, pero mucha gente con cartel, con nombre de los hijos. Eso me lo contaban mis compañeras, porque yo no lo alcancé a ver eso. Y muchos venían, que vivían en Punta Alta, yo te digo, otros que eran del resto del país, porque todos los chicos no eran todos de ahí de Punta Alta, eran de todo el país, especialmente del norte, la mayoría eran del norte. Y bueno, el silencio fue nuestro, no sé cómo explicarte, no podíamos hablar. ¿Volviste a tu casa y cómo fue eso, volver a tu casa? Una alegría, una paz de ver a mi familia. Y tus hijitas que no te vieron durante 10 hijas. Sí, habían dicho, creo que les habían dicho que me había ido de viaje, qué sé yo, pero eran muy chiquitas para entender. Bueno, yo seguí mi vida normal, volví a trabajar en mi horario. ¿Vos no hablabas y nadie te preguntaba nada? No. Y si me preguntaban, decía, de eso no quiero hablar, directamente. Mis padres especialmente, mi papá. Y no, yo decía, no te quiero contar. Es muy feo. No. Sí te preguntaba. Tu papá sí te preguntaba. Sí. Pues lo que estaban haciendo, cómo estaban los heridos, distintas cosas me preguntaban, ¿viste? Lo que yo podía, se lo contestaba, pero hasta ahí nomás. Y bueno, yo les dije un día, no pregunten más, no les voy a contar nada. Eso me lo guardo para mí.
Y bueno, así como hice yo, debería haber hecho a mi compañera, porque nadie se enteró de nada. Fue un silencio de 35 años. Y bueno, hasta que una compañera que vive en Catamarca decidió y empezar a buscarnos. eh, y a la primera que llamó fue a la que es ahora la presidenta de nuestra asociación. Y con ella empezaron a buscarnos y encontrar todas las enfermeras que habían trabajado ahí en ese tiempo. Durante esos 35 años antes de este encuentro que ustedes tuvieron, vos seguiste trabajando en el hospital. Sí, siempre en el hospital. Ahí entré a trabajar y ahí me jubilé, 42 años trabajé ahí. Sí, volví y era como si nada hubiera pasado. Se volvió las salas a poner como estaban antes. Y sí, no, volví a trabajar. ¿Y en tu sala hasta cuándo tuvieron gente internada en esa sala? Esos 70 días. Después. Y que esos 70 días quedó uno solo de los 4 que teníamos. Que ese, bueno, lo mandaron a su domicilio, o herido como estaba. A él no le faltaba ni un miembro, nada, pero estaba no físicamente mal, sino psíquicamente, psicológicamente mal. ¿Y tuviste algún vínculo con esa familia? Después no. No porque como yo estaba más con este chico que hablaba conmigo y que él estaba perdido en tiempo y espacio y decía que yo era su mamá, me dediqué a él y nunca pude saber, o sea, como él decía que yo era su mamá, a mí me hubiera gustado que él me dijera de dónde era, cómo se llamaba su mamá o cuál era su apellido y poder escribirle una carta a los padres. Pero no pude porque el chico desde que llegó que estaba... Pero los datos de él, si vos los buscaras, Sí, podrías encontrar. sí. Pero no quise hurguetear más. Hay chicas que sí que se estuvieron comunicando con los familiares de los heridos, pero yo no pude y no quise, porque tenía la oportunidad, como vos decís. Había algunos que le ponían NN porque no, como estaban mal psicológicamente, perdidos, no sabían cómo se llamaban. Y uno de los que falleció siendo NN. ¿No traían chapita? No. Justamente ese que no decía nada, no decía su nombre, nada, no traía la chapita, no sé por qué. Y bueno, fue así que después nos empezamos a organizar. Las chicas, algunas pudieron viajar, la primera vez se hizo un encuentro en Catamarca. Contanos, ¿a vos te avisaron de que iba a haber ese encuentro y vos enseguida te seguir? Pero no pude porque yo ya tenía 4 niños y me era muy costoso viajar. Así que me quedé con las ganas. Sí, te quedaste con las ganas. Sí, de encontrar a las compañeras que algunas después de lo que pasó renunciaron, se fueron, no siguieron trabajando de enfermeras. Y bueno, esas chicas me hubiera gustado verlas, que no están acá, están en otras provincias. Pero por lo que me cuentan y por las fotos fue un encuentro muy lindo. No sé, creo que viajaron más de 10, creo que era la que viajaron, no me acuerdo. Y bueno, después de ahí se organizaron y empezaron a pedir, así como me está pidiendo vos, un que cuente en una carta todo lo que había pasado en esos 72 días, porque tenían la idea de hacer un libro y contar todas lo que había pasado. O sea, empezar a hacernos visibles después de 35 años y contar lo que había pasado que mucha gente no lo sabía. Y ahí mismo en Catamarca, la enfermera que tuvo esa idea, el esposo, la ayudó el esposo, que era periodista,
y tienen una amiga que es editora. Entonces, entre los tres empezaron a organizar lo que es el libro. Y después se dio un segundo libro. Había chicas que El primer libro fue a partir de los relatos de ustedes. Sí, el segundo, sí, y el segundo también, porque había chicas que en el primero no se habían animado a escribir. Entonces después salió un segundo libro. Y bueno, después sí empezaron los reconocimientos. Espera, que te quería preguntar, cuando vos decidiste escribir, ¿cómo elegiste qué escribir? ¿Cómo fue eso de escribir? Y así como te lo estoy contando. Bueno, pero habías estado 35 años sin hablar. Sí. Sin hablar y sin pensarlo, las dos cosas. Sí. Lo habías guardado. Lo guardé Bueno, bien adentro. Bueno, y para sacar todo eso de bien adentro, ¿cómo fue? Fue duro, fue triste. Yo escribía y lloraba, pero yo me acordaba de todo. Yo pensé que no me iba a acordar, y porque aparte yo tengo una depresión, que no es por ese tema, es por otro tema, un tema familiar. Y la misma depresión me ha hecho perder la memoria de muchas cosas, como es lo más grave que yo tengo, que es no acordarme de mis partos, mis 4 partos. Lo estoy tratando con el psiquiatra, con el psicólogo, pero yo quiero recordar eso y no puedo. Entonces, cuando las chicas me dijeron que escribiera lo que yo había vivido, yo digo, no me voy a acordar. Sí, te vas a acordar. No, porque tengo problemas de memoria. Y hasta el momento hay chicas que sí, las reconozco por el nombre, pero no me acuerdo su rostro, su cara. Y eran compañeras mías. Pero empecé a escribir de a poquito. De a poquito me fueron apareciendo imágenes. Parece que algo me iluminó, o Dios me dijo, sí, te vas a acordar, sacalo, que te va a hacer bien. Y sí, me ayudó mucho. El psicólogo me dijo también que me había ayudado mucho sacar todo eso de adentro, que me dolió y me sigue doliendo y me va a doler siempre lo que viví. Y haciendo mucha fuerza, y me fui escribiendo, y algunas cosas se me escaparon, pero bueno, escribí lo que más pude. Y bueno, eso fue. Después empezamos con los reconocimientos en todo el país, a ser visibles, que nos conocieran, que supieran qué habíamos hecho, que habíamos estado nosotras ahí atendiendo a los chicos. Yo digo los chicos porque eran jovencitos. Había gente de carrera que era más grande, pero a lo que nos tocó, a mí y a mi compañera, eran chicos. Para mí eran chicos. Y eran casi de mi edad, porque yo tenía 20 y ellos tenían 18. Nos tocaron 4 chicos de 18 años, ninguno un hombre grande. Pero eso es lo que más dolió, ¿viste? Que eran los que no tenían probabilidad de vida, que fueran ellos tan chiquitos. Y que no pudiéramos hacer nada por salvarlos. Bueno, este chico era imposible salvarlo, ¿no? Ya no tenía miembros inferiores, toda la parte de lo que es de la cintura para abajo. Y soportó bastante el dolor, las curaciones. No sé si fue por el cariño que le brindábamos, el apoyo que le dábamos. Y bueno, es lo que necesitaban. por una parte, yo me quedé tranquila después que él falleció, porque le di todo de mí para que él pudiera estar bien mientras tuviera la oportunidad de vivir. Y bueno, cuando fue el momento, y justo me tocó a mí, porque le podía haber tocado a mi compañera que lo estuviera atendiendo y falleciera. Pero ya te digo, me tocó a mí, estaba tocándole la mano y contándole un cuento inventado, y se durmió, no se despertó. Pero bueno, las chicas tienen otras historias, por supuesto. ¿Y qué cambió tu vida a partir de este encuentro con tus compañeras y de esto de poder escribir? ¿Qué te parece a vos? Respecto de tu profesión, vos seguías trabajando. Sí. En el hospital cuando se reunieron. Sí,
Sí, porque yo me jubilé hace 6 años y esto fue en el 2008, si no recuerdo mal, si se cuenta. Yo todavía estaba trabajando. Y bueno, no le voy a decir que cambió mi forma de trabajar ni mi forma de pensar. Yo seguí trabajando igual, atendiendo a los pacientes con mucha profesión, eh, siempre haciendo que el paciente se sienta bien, se sienta cuidado, se sienta apoyado. Trabajé en terapia 10 años, lo tuve a mi esposo una semana internado en terapia por una operación muy grande y yo no salí de él al lado todas las 24 horas sentada y no estaba trabajando en terapia en ese momento, estaba trabajando en pediatría. Así que yo en la mañana iba a hacer mi trabajo. En ningún momento pedí licencia por enfermedad familiar. Trabajaba y a la mañana hacía todo mi trabajo en pediatría, todo el trabajo administrativo. Yo tenía una chica que me ayudaba. Y después me iba a terapia y me quedaba ahí las 24 horas. Estuvo muy mal, estuvo en coma, tuvo muchas operaciones, hasta que se recuperó del coma y lo pasaron en una sala. Pero estuvo casi un año internado. Y yo siempre, como cualquier paciente, y más siendo mi esposo, alentándolo cuando se recuperó. Al principio no reconocía bien, estaba recién saliendo del coma. Pero así como yo lo atendía, atendía a todos los pacientes. En terapia, yo salí de terapia después de 10 años, pensaba seguir porque me encantaba trabajar en terapia, porque se dieron 5 casos de niñitos, de bebés, y yo tenía en esa época, yo tengo 2 mujeres y 2 varones, al varón más chiquito era bebé, y se dieron casos de encefalitis en bebés, y que fallecieron por mal diagnóstico de su pediatra, que casualmente era el pediatra de los 4 chicos. Mal diagnóstico, mal medicación dada y fallecieron. Entonces yo me ponía mal, yo trabajaba de noche, seguía trabajando de noche y veía a las madres y cuando fallecían los chicos, viste que las madres destrozadas estaban. Empecé con dolores de cabeza sin no poder dormir. Bueno, me hice ver con el jefe de terapia y me dijo que me mandó a hacer una tomografía para ver si no tenía un aneurisma por el dolor intenso de cabeza que con nada se me pasaba. Y no, era estrés lo que yo tenía. Estrés y al tener chicos chiquitos, vos somatizás y pensás en tus hijos. Entonces me recomendó salir de terapia, irme a otro lugar que no tenga que ver eso, a donde me mandaron a la guardia. Pero bueno, fueron etapas. Yo recorrí todo el hospital, no quedó una sola sala sin que yo la trabajara. Pero siempre está en mi recuerdo los chicos que ayudamos, que atendimos. Y cada vez que alguien me pregunta algo, ahora sí cuento, ahora sí lo cuento. Ahora querés contar. Sí, ahora quiero contar. Es como que sacamos todo eso que teníamos adentro y empezamos a contar cuando nos invitan a algún lado para darnos reconocimientos, como fue en Mar del Plata, nos dieron el Faro de Oro 3 veces ya. Nos invitaron a Mendoza, también un reconocimiento en una radio en la ciudad de Rivadavia. Tenemos invitaciones a Rosario, donde tenemos una compañera que está haciendo un trabajo espectacular en Rosario con los veteranos de allá. Hay una radio en La Plata que me dijo que quiere que yo vaya, que la conocimos a la periodista de Mendoza, quiere que yo vaya allá para hacerme una entrevista, pero hasta el momento no se ha dado la oportunidad. Pero sí estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí, de pertenecer a esta asociación y de contarle a todo el mundo, a toda la Argentina, lo que pasó y que hay muchos chicos, por ejemplo, te cuento un caso,
En mi barrio hace como 2 meses hicieron una feria, no sé yo qué, y la señora que organizaba dice, Silvia, ¿y puedes venirte con yo tengo, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale. El estandarte, gracias. El estandarte con el símbolo nuestro, de las enfermeras. Dice, así, vení, no expones nada, no, o sea, todo exponían cosas ahí en la feria, pero vos tenés una mesa y un lugar para sentarte y el estandarte. Si alguien te quiere preguntar algo, vos contás lo que quieras. Dice, porque para mí ustedes son muy importantes, me dice la señora esta. Y te lo digo, dice, porque mi marido fue veterano y fue atendido ahí en el Naval. Y de alguna manera les quiero agradecer. Bueno, así que fui. Yo pensé que nadie me iba a preguntar nada, que iba a estar 6 horas ahí sentada tomando mate. No, vos no sabés la cantidad de gente que fue a preguntar, a conocernos, a saber qué hacíamos, qué hacía la asociación nuestra. Y me llamó la atención unos chicos que eran de unos rescatistas que estaban ahí en la feria. Y me dice, señora, ¿qué es eso? ¿Qué es esa asociación? Le digo, ¿vos sabés algo de la guerra de Malvinas? Y se miró con los otros dos. Nosotros no sabemos nada. ¿Qué guerra de Malvinas? ¿Nos puede contar? Y bueno, ahí les empecé a contar. Y se le caían las lágrimas a los chicos, donde yo le contaba. O sea que no sabían nada. Ni los padres le habían contado, capaz que los padres, no sé, estarían en otra. Porque no puede ser que un puntaltense no sepa lo que pasó con Malvinas, salvo que sean muy jovencitos, bueno, pero no, estos chicos eran adolescentes grandes, obvio, con padres grandes. Y dice, le voy a contar a mi papá, decía uno, porque él es militar y no me contó nada. Y yo, bueno, a lo mejor él no sabe. Y cualquier cosa, bueno, le di la tarjetita y atrás de la tarjeta le puse mi número de teléfono y digo, cualquier cosa que me llame, si quiere saber algo. Bueno, yo le voy a decir. Y bueno, así varias personas, unas cuantas personas se acercaron a la mesa donde estaba yo, algunos a agradecerme, un veterano me dio un abrazo que casi me parte la espalda, muy agradecido porque él había estado internado en el hospital. Después la señora de un veterano que falleció también estuvo ahí, fue a agradecerme. Ella sabía que nosotros existíamos, pero no sabía dónde estábamos. Claro. Porque nosotros, si somos una asociación, cuando nos juntamos y hacemos reuniones, lo hacemos en un lugar que nos prestan los veteranos de Belgrano. Pero no tenemos un lugar propio para decir, acá están, si quieren ir a ver a las enfermeras, están acá y ya les pueden contar lo que quieran. Pero con el tiempo, ojalá que se pueda conseguir. Y bueno. Pero vos ves que la sociedad cambió también. Sí. Digo, respecto a esto de preguntar, saber, sí, me decías cuando saliste del hospital después de los 76 días, bueno, nadie te preguntaba nada tampoco, ¿no? No. Ahora es distinto de eso. Ahora es distinto, sí. ¿Y qué te parece, qué es lo que habrá pasado en todos estos años? La verdad que no sé. O sea, nadie preguntó nada, no sabía que existíamos, no sé por qué, porque obvio que a esos pacientes alguien nos tuvo que haber atendido. Sí, no digo hoy que haya cambiado, ¿no? Que haya interés. Y porque ahora somos visibles. Claro. Hemos estado en los canales de televisión de Punta Alta, que tienen mucha audiencia, y entonces ahí también mucha gente nos conoció. Pero si no se hubiera formado esta asociación, hubiera seguido todo en la nada. Y ahora nos empiezan a conocer. Y el trabajo que hicimos, que fue para mí, es un orgullo el trabajo que hicimos. A pesar de que no pudimos salvar vidas, pero los atendimos hasta el momento que ya se fueron. Y mis hijos ahora me preguntan, que ya son grandes, son papás, son mamás, porque yo nunca les contesto un poco a ellos.
nada. Y por ahí, O sea, en la que escribiste tampoco habías hablado con tus hijos. no. Ellos no sabían que vos, No. bueno, sí que eras enfermera. Sí, pero no que han estado atendiendo a los chicos de la guerra, los heridos de la guerra. Y, y te digo que están muy orgullosos porque ven los desfiles que se hacen en Punta Alta, que nosotros estamos reconocidas, eh, y algo que salga con nuestro logo, y ellos enseguida están, mami, qué lindo, salieron y te felicito. Sí, la verdad que ellos están también orgullosos y yo les conté ahora de grandes. ¿De tus nietos? ¿Qué edades tienen tus nietos? Y mis nietos, la más grande tiene 21. Ajá. Sí, también, ella sabe, tiene 21, 2 años. Ella tiene, mi hija tiene 5 chicos, 21, 19, 17, 15 y 11. Después, ¿Y te parece que tus nietos también hacen este efecto de transmisión? sí. Sí, porque cuando vamos a visitarlos allá a Paraná, la más grande especialmente, me pregunta que, o que vieron en televisión, o que le gusta el escudito. Ella le encanta todo lo que sea arte. Entonces se ha hecho un escudo como este y lo pintó en una madera y lo puso, y puso, está mi abuelita, puso abajo. Y sí, les cuento a los grandes. Los más chicos, los otros son más chiquitos, no, todavía no entienden. Pero a los más grandes, que son estos de Paraná, sí les cuento. Y les mando videos de cuando nosotros nos toman alguna entrevista o algún desfile o qué sé yo, una presentación, o cuando tenemos una placita a nuestro nombre, y la filmación de esa plaza cuando se plantó el cartel de enfermeras por Malvinas. ¿Vivirás en Punta Alta? Sí, en Punta Alta. ¿Cómo se llama la plaza? Enfermeras, sí, el nombre de la asociación. mira. Hicimos, el esposo de una compañera hizo un banco para ir sentarnos ahí, tomar mate. Pues le pusimos plantitas que... Esa plaza no tenía nombre, se la fijó la municipalidad, ¿cómo se hizo? Sí, a través de una concejal. Conseguimos esa plaza que la cedió la municipalidad. O sea, si bien es un... ¿cómo se llaman? Un bulevar. Y son varias placitas, porque ¿viste? Es un bulevar largo y tiene 3 plazas. Al principio está el monumento a las provincias. En Punta Alta están todas las provincias, están todas las banderas. Y después sigue la placita nuestra, que tiene ese nombre. Después hicimos un monumento que lo instalamos en el Hospital Naval, que tiene un QR, y ahí uno entra en ese QR y te sale los libros, la historia, todo eso. Es un monumento muy lindo, está hecho en hierro, las Malvinas. Y bueno, se inauguró eso, fue también un acto muy emotivo. Ahí sí llegaron chicas que son de otras provincias, de Córdoba, de Catamarca, de Mendoza, de Rosario, vinieron a ese monumento. Y también en el currículo está escrito, está el nombre de todas nosotras. Y los distintos departamentos se llaman el hospital, tenés el departamento técnico, el departamento de mantenimiento, el departamento, no sé, de enfermería, o sea, todos los departamentos que estuvieron ayudando en esos días de la guerra. Bueno, el monumento ese, la placita, y bueno, siempre nos invitan a los desfiles, como te decía, y nada más, no sé qué más querés que te cuente. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho tu relato, tu valentía de poder contarlo, de poder decirlo, y
es importante esto para, bueno, para la futura generación de puedan escuchar las historias de ustedes en lo que los chicos miran hoy, ¿no? Que son los medios digitales. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos.